de ser tu siervo, de ser tu sierva, y por ello yo me voy a santificar. Y ¿sabes qué, Señor? Me voy a santificar no solo porque voy a ser líder este año, sino por todos los años que lo seré, por toda la vida que te serviré, por todo el tiempo que yo voy a serte útil y te voy a ser fiel, y me voy a consagrar por el anfitrión que tengo, por la gente que me oye, por la gente que me ve, por los líderes que dirijo, por los supervisores que pastoreo. Me voy a santificar por estos y por todos los que tú vas a traer, que cuando esos recién convertidos, cuando esos recién nacidos en el servicio vengan, hallen en mí a un hombre que se guarde en integridad, por causa de que tú eres mi Padre y por causa de la obra que me das. ¿Creen, hermanos, que si así fueran realmente los servidores, creen ustedes que el liderazgo en las iglesias sería distinto? Sí. ¿Saben por qué, hermano? Porque el liderazgo, dicen muchos, es influencia, y yo lo creo. Pero en una de las definiciones que dentro de la guía hay, dice que es influencia, pero que antes de hacerla o de ejercerla sobre otros, comienza conmigo. Ustedes han leído el versículo aquel que dice: el que no gobierna su propia casa no puede cuidar las cosas del Señor, ¿verdad? Ahora, no lo piense solamente en la casa. Y yo le diría: el que no es capaz de moldear su carácter, el que no es capaz de dominarse a sí mismo, no puede dominar a los demás. Esa es la realidad. Entonces, si el liderazgo es influencia, pero todos lo interpretan en el sentido de lo que yo mando, lo que yo digo, lo que yo ordeno, lo que yo pido, lo que yo señalo, eso es liderazgo. Que me obedezcan, que yo influya. Y muchos ocupan el terror, otros la autoridad sobremanera, otros, hermanos, la tiranía, otros el soborno, y así ejercen sus liderazgos. Hay iglesias donde a la gente le dan privilegio por puro soborno. Hay congregaciones donde la gente obedece al líder, al supervisor, al pastor, al ministro, no por amor, sino por temor. Y hay congregaciones donde pueden haber compadrazgos. Y si se dice, por ejemplo, te voy a poner de anciano, pero no le digas a nadie lo que has visto en mí. Vas a ser el tesorero, pero cuídame las espaldas. Pero ¿quién es el líder, hermano? ¿Quién es el líder? Influyendo en otros, pero primero influyendo en sí mismo. Yo estaba leyendo estos días atrás la carta a los Filipenses, y obviamente, como es palabra de Dios, siempre que uno la lee se enriquece. Pero yo leía y lo prediqué el martes. Mi esposa sabe que prediqué esto, donde Pablo dice: hermano, dice él, siempre rogando con gozo por todos vosotros. Y siempre me ha llamado la atención, y me puse a leer un montón, todas las versiones que pude, y me llamó la atención que una versión dice: yo siempre cuando oro lo hago con una alegría, dice Pablo. Entonces yo le dije al Señor: Señor, ¿y cómo es orar con alegría? Porque uno siempre ora llorando, ora cargado, ora abatido. Pero ¿cómo orar con alegría? Y bueno, me puse a leer, y por supuesto encontré los motivos. Sería el tratar otro tema, pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que viene Pablo y dice: estoy alegre, hermanos, regocíjense, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero él está preso.
Esto yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que uno pueda ser realmente líder? Si líder es influir en otros. Entonces Pablo, ¿cómo iba a ser líder de una iglesia como Filipenses y otras? Quejándose, diciendo: hermano, la crisis está grande, estoy arruinado, abandonado, triste, aquí abatido, encerrado, encarcelado, y quién sabe que salga de esta. Pero él no, él decía: hermanos, ¿saben qué? Y preso, aquí adentro oro alegre. ¿Saben qué? Alégrense ustedes allá afuera. ¿Y saben qué? Yo todo lo puedo en el Señor. Entonces yo veo que el líder, para poder influir en otros, que eso es liderazgo, debe influir primero en él. El hombre o la mujer que no influye en sí mismo no es capaz de influir en otros. Entonces, ¿cómo dentro de una falta de integridad uno podrá decir a otros: conságrense, no pequen, si él no se domina? ¿Cómo podrá decir a otros: miren, el cielo se les abrirá, Dios lo respaldará, porque Dios respalda a un hombre o una mujer santa, si él no lucha? Entonces, hermanos, cuando uno haya liderazgos debilitados, es porque los líderes no han formado carácter. Y dentro de esa falta de formación de su carácter está que no han luchado por la integridad de ellos, por cuidarse, por mantenerse limpios, porque realmente su vida sea toda una rectitud en su vivir. Y entonces ahí está, que hay hogares donde vive un líder o un pastor o un siervo de Dios o una sierva de Dios, y bien uno predica a otros, pero quienes nunca le creen son los de la casa. Eso así es. ¿Por qué? Porque no es íntegro. Porque, hermano, mire, para formar el carácter, dicen, ¿verdad? Y Spurgeon, o más bien Moody fue el de eso, que dicen que una vez Moody iba caminando a la par de otro, y de repente viene Moody y le dice al otro: oíme, le dice, ¿y qué es el carácter? Y entonces el otro no le dijo nada. Y vino el mismo Moody y contestó y le dice: ¿sabes qué es el carácter? Le dice: lo que el hombre hace cuando nadie lo está viendo. Y Cristo, cuando hablaba de orar, dijo: ora tú en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Aquel escritor de aquel libro viejo, hombre, aquel el sermón eficaz, Crane, en uno de los párrafos dice que al siervo de Dios las cosas que hace en secreto lo acompañan en público. Y si es un sinvergüenza, un mentiroso, un mal hablado, un pendenciero, un rencoroso, o lo que sea, un fraudulento, dice que si es pastor, cuando se sube la grada del púlpito, están todas las cosas, la mentira, todo. Oiga pues, pero oiga. Y dice que cuando va a subir las gradas le dicen: amigo, esperándote estamos. Y entonces viene este predicador